Muy buenos días, una vez más con ustedes Punto de Referencia, un espacio que procura reflexionar sobre los temas de la política, de la economía, de la sociedad y los temas globales que modulan la agenda nacional e internacional. En el día de hoy contamos con la presencia del estratega Radamés García. Buenos días, Radamés. Buenos días. Y del estratega Luis Taveras Mercedes. Gracias, saludos, buenos días a todos. Aquí estamos en Punto de Referencia. Santiago hoy está con un sol resplandeciente. Bueno, un calor, Radamés y Filpo, bastante. Hoy es Día de los Padres. Felicidades a todos los padres, Día a de los ustedes. Padres. Tenemos una vasta agenda donde vamos a reflexionar sobre la situación de Venezuela. Tienen elecciones hoy, el tema de Haití, el discurso de Roberto Álvarez en la Cámara Americana de Comercio, las candidaturas a destiempo o las ambiciones políticas en el PLD, en el PRM, así como otros temas de la agenda nacional. Bueno, tenemos el tema de la elección de los Estados Unidos también. Sí, sí, eso sigue la Está caída de Biden y el ascenso de Kamala Harris, que de demócrata tiene muy poco. Ella. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de Venezuela, las elecciones de Venezuela que se están desarrollando, hoy estamos a 28 de julio. Sí. Natalicio de Chávez. Exactamente, porque este programa se ve en diferentes plataformas, ¿no? Y entonces, pues, con Venezuela nos unen relaciones históricas muy importantes. Además, la migración, nosotros tuvimos una gran migración hacia Venezuela, cuando el boom petrolero en Venezuela, sobre todo en la década de los 80. Antes, en los 70 ya migraba. Desde los 70, ok. Y ahora es lo contrario, ahora tenemos, tenemos una cantidad enorme de venezolanos en la República Dominicana. Entonces, el tema de Venezuela luce que es el tema más actual y más importante. Nos gustaría que Luis Felipe Taveras Mercedes, el politólogo del grupo, nos haga una reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, Venezuela tiene elecciones generales hoy para elegir su candidato, su presidente y vicepresidente. Hay 10 candidatos que en esta contienda electoral, pues, están disputándose el poder. De esos 10, realmente hay una especie de polarización entre dos, ¿verdad? Que es Edmundo y Nicolás Maduro. El que gane las elecciones en el día de hoy tomará posesión el día 10 de enero. O sea, una fecha como muy larga, pero bueno. El periodo de transición, ¿eh? Es muy largo. En México también es largo. Sí. En Guatemala. Aquí lo critican porque son 3 meses. Allá son 6 meses. Entonces, bueno, el tema es que las elecciones se dan en un ambiente bastante caldeado, sobre todo fuera de Venezuela, porque los aparatos mediáticos de comunicación de las transnacionales tienen una campaña, vamos a decir, bastante ruda contra lo que es o lo que puede ser la realidad de Venezuela. Entonces, esa campaña ruda, que no es nueva, sino que siempre lo ha estado, porque desde que el chavismo surgió en Venezuela, ha estado esa monopolización de los medios de comunicación, sobre todo con las transnacionales, han sido en contra de Chávez y ahora de Maduro. Sin embargo, en estas elecciones se dan casos bastante distintos a otras elecciones. Recuérdense que ya el chavismo, que comenzó en el año, tiene casi ya 25 años en el poder en Venezuela, con Chávez primero. Recuérdense que Chávez le dio un golpe de Estado, después volvió. En fin, ahora con Maduro, pues se están dando una serie de condiciones que no se daban antes. Número 1, ya la oposición política ha tomado el camino electoral hasta ahora como fórmula de acceder al poder, por lo menos públicamente. Y eso le da una especie de tranquilidad a
a la sociedad norteamericana porque se genera niveles importantes de participación. Recuérdense que estas elecciones, es decir, las elecciones de hoy, fue producto como un acuerdo político, el llamado Acuerdo de Barbados, en octubre del 2023, donde todas las fuerzas políticas de Venezuela se comprometieron a participar en unas elecciones, incluyendo en esos acuerdos el desmonte de algunos de los bloqueos de los Estados Unidos a cambio de que el gobierno definiera el panorama político electoral a través de unas elecciones. Y efectivamente eso se dio. Entonces la oposición política luce unificada en lo fundamental alrededor de la candidatura de Edmundo. Entonces la candidatura de Edmundo a su vez tiene para mí algunas limitantes. ¿Cuál es? Bueno, es que ellos están propagandizando a otra persona. O sea, a la señora Corina Machado. Corina Machado, que parecería ser, y según el decir de algunos de ellos mismos, va a sustituir, en el hipotético caso de que Edmundo ganara, lo va a sustituir a él y va a ser la presidenta ella, según dicen ellos. Entonces, por un lado eso, y eso fortalece la oposición, y de hecho la oposición ha estado, sobre todo en los medios de comunicación, ha estado muy competitiva. Por el otro lado, nosotros tenemos a un Nicolás Maduro que tiene tres elementos a su favor. Primero, está en el poder, y en una elección el que está en el poder tiene una ventaja relativa. Segundo, ha unificado las fuerzas chavistas alrededor de él. No hay prácticamente ninguna disidencia del chavismo que contraponga esa candidatura. Y tercero, en toda la campaña electoral que terminó el pasado 25 de este mes, pues ellos, o sea, el chavismo, nunca salió de la calle. Y eso es importante en una campaña electoral. Nunca salir de la calle porque moviliza a mucha gente. Por lo menos en los videos que se percibieron, pues se veía mucha gente. Eso implica un panorama bastante caldeado, sobre todo gente que no estamos en Venezuela, que hemos sido impactados por la propaganda, tanto del chavismo como del polo opositor, a veces distorsionada, a veces realidad. Entonces eso ha creado un panorama un poco difuso desde el punto de vista de declarar quién puede ganar las elecciones en el día de hoy. Aunque para mí la ventaja competitiva relativamente la podría tener Maduro para ganar estas elecciones, no es una apreciación consolidada, porque la oposición puede ganar, porque dado el arraigo que ha tenido la oposición. Y obviamente hay un sentimiento en sectores importantes de la sociedad venezolana para salir del chavismo o del madurismo. Evidentemente que eso luce que hay un panorama bastante confuso. Ya se comenzó a votar, hay 21 millones de personas en el padrón, que están en el padrón. De esas deben votar más o menos unas 15 o 16. Hay que contar que de los 30 millones de venezolanos, hay cerca, mal contado, 5 millones fuera. Mal contado. dicen que un poco más. Un poco más, ¿verdad? Entonces, de esos 5 millones que están fuera, solamente pueden votar 69.000, según el último cómputo de la Comisión Nacional Electoral. ¿Y por qué pueden votar nada más 69.000 de los 5 millones y tanto que hay? Bueno, porque entre abril y marzo, ellos abrieron en los consulados de cada una de las repúblicas o del país que Venezuela tiene relaciones, abrieron unas inscripciones para que el que quisiera votar en las elecciones fuera y se inscribiera. Y no se inscribieron muchos venezolanos. Probablemente no se inscribieron muchos de ellos porque están ilegales en los lugares donde ellos están. Sobre todo, la mayor cantidad de venezolanos no es en República Dominicana, que está, aunque aquí hay muchos, está en Colombia y en Ecuador. Y entonces, bueno, son ilegales y probablemente por eso ellos no se fueron a inscribir. Por eso es el panorama que hay dentro del marco de lo que puede pasar
en las elecciones de hoy, que reitero, todavía al día de hoy, porque las elecciones comenzó a las 6 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde, la hora entre República Dominicana y Venezuela es la misma, es decir, que tenemos que esperar a las 6 de la tarde, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá, y es la intención nuestra, de que todo pase con normalidad, con tranquilidad, sin violencia, y el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, sencillamente. Esa es la democracia. Pero Bueno, sí. hay una virulencia en la propaganda de la oposición que tiene el apoyo de todos los medios de Estados Unidos, aunque debemos destacar que son funcionarios de tercera o cuarta categoría, los de Estados Unidos, que han estado llamando la atención acerca de la transparencia del proceso electoral, porque en Estados Unidos dan las altas instancias de que Maduro se puede colar. La patronal de Venezuela también no está del todo del lado del grupo de María Corina Machado. Y la verdad es que la oposición tiene los medios y el chavismo tiene las calles. Bueno, unas elecciones, hay lo que se llama la simpatía electoral expresada en las encuestas y otras son los votos. Si la simpatía no se expresa en votos, no se ganan las elecciones. Según lo que dice la oposición, hay una mayoría abrumadora que está con la oposición, ¿verdad? Incluso ellos hablan de que le llevan, que no es una cercanía, que le lleva una cantidad enorme. 76 a 12, dice. Exacto, bueno, exacto. Entonces, de todas maneras, ellos saben cada uno, porque hacen sus encuestas, no las que publican, sino las que tienen internamente, cuál es la situación. Y evidentemente que el chavismo tiene que apostar, si no le favorecen esa simpatía, a desalentar un poco el voto opositor, ¿verdad? Y una de las formas en que lo ha desalentado es no estimulando mucho el voto en el exterior, que es un voto esencialmente opositor. Muchos salieron por razones económicas, pero la mayoría de los que están en el exterior son antichavistas. Entonces, si los que están en el exterior no van a votar, ya es una ventaja para el chavismo. De todas maneras, también hay que expresar que el gobierno de Maduro es un gobierno desgastado, ya, gobierno autoritario y desgastado. Y la derecha, pues, viene con, yo pienso que si toma el poder, pues, la venganza viene inevitablemente. Viene una recomposición de todo el poder en Venezuela y evidentemente eso motiva al chavismo a tratar de permanecer en el poder porque sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Si pierden las elecciones y el gobierno de Maduro no las reconoce, pues lo que va a pasar en Venezuela es un bloqueo total, ¿verdad? En estas elecciones también se expresa esta contradicción que hay en el mundo de hoy entre dos grandes bloques, lo que se llama el sur global y el bloque encabezado por Estados Unidos. El sur global en general está con el chavismo y todo el bloque norteamericano y europeo con la oposición. Veremos a ver, es difícil con el panorama que hay ahí adentro que todo termine en santa paz. No me parece, Luciano y Luis Felipe. Bueno, hay que esperar a ver, porque hasta ahora todos los pronósticos que se hacían de que la campaña electoral iba a terminar de forma virulenta, todo transcurrió en paz, en tranquilidad, no se dieron hechos trascendentes, probablemente aislados, pero no se dieron hechos trascendentes, lo cual de alguna manera motiva que la gente vaya. De por sí yo estaba viendo temprano, hoy, el proceso electoral venezolano y había mucha gente votando.